buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos Buenos días. días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Como ustedes saben, pues, Dicen buenos días. buena. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y pues, el día de hoy también es algo Buenos importante días, a licenciado. celebrar, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, en ese caso de que Navidad no solamente es el día de mañana, Nochebuena es el día, y en ese caso puedes realizarlo todos los días del año, ¿no? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos, que el amor de Dios, la felicidad, la alegría reine en sus hogares y pues que todo salga muy bonito, ¿no? Me imagino de que todos estaban en la playa, ¿verdad? Recibiendo clases. ¿O estamos en casita? En casita, licenciado. Dicen aquí en casa, en el mueble, frío. No estoy en mi trabajo. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, a todos nos toca directamente a veces esas etapas, ¿no? Pero directamente pues que sea un momento para compartir y que obviamente pues tratemos de pasar directamente en un ambiente familiar, ¿no? Tratar de a veces enojos, peleas, discusiones que en este caso puedan darse, ¿sí? Sean directamente perdonadas en este año, ¿no? Y obviamente pues para empezar con las mejores energías en el siguiente año, pues, que viene, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando directamente en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es de las dictaduras militares, ¿no? Ahora, ¿qué es una dictadura? Algo que se impongan o una Ya, muy orden. bien. Ponga, excelente, ¿qué más? ¿Qué más es una dictadura? Es un régimen Dice, político que por la las, fuerza o violencia concentra a todos en el poder de una persona. Excelente, muy bien, ¿no? Prácticamente cuando nosotros hablamos de dictaduras, es netamente destacar que el poder recae directamente en pequeñas agrupaciones o directamente en una persona, ¿no? Ahora, cuando yo digo que una persona o un presidente es dictador, ¿a qué se refiere eso? A que él impone su autoridad, Excelente, muy bien. gobierno, su liderazgo. Muy bien, excelente, ¿no? Impone directamente su bienestar, ¿sí? Impone lo que son normativas a su conveniencia y obviamente pues recae el poder en todas las actividades que dependan de él directamente, ¿no? Sin consultar con el pueblo, sin directamente manejar lo que es una democracia, sino pues imponer su voluntad, ¿no? Y las dictaduras militares básicamente destacan porque directamente los militares tomaron el poder, ¿no? Hablando de países de América del Sur, la mayoría de los países, prácticamente los militares, en este caso, lograron ostentar el poder político y obviamente convirtiéndose pues en presidentes de la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? Aquí directamente recae, en este caso, cuando las dictaduras militares ejercen un poder, ¿sí? En donde tienen el control político, administrativo, judicial y en torno gira directamente a las posturas militares, ¿no? Aquí directamente podemos observar sí, lo que son imágenes de algunos gobiernos militares o algunas dictaduras militares que en su momento pues llegaron directamente a ostentar el poder, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de las dictaduras militares, hablamos también de una etapa de sometimiento, de abuso, sí, de explotación, e inclusive también de persecución y asesinato, ¿no?
situaciones o parámetros que prácticamente los militares justificaban como la seguridad nacional, ¿no? Prácticamente, si hablamos de 1950, 60, 70, 80, eventualmente fueron años en donde directamente las dictaduras ostentaron lo que es un gran poder, ¿sí? Y obviamente pues controlando pues, los territorios que ellos directamente representaban, ¿no? Los militares en el Ecuador, y una de las más representativas de esta etapa fue de este personaje. ¿Quién será el personaje que tenemos aquí? Casi, casi, pero no. ¿Quién será? Famosísimo chileno. Y tenía un apodo, le decían Pinocho. Pinochet. ¿Quién? Augusto Pinochet. Pinochet. Muy. Y prácticamente fue uno de los representantes militares que llegó a ostentar el cargo de presidente, ¿no? Pero de una forma, en este caso, sumamente difícil, ya que él obligó, en el caso de Salvador Allende, que era el presidente de aquel entonces, prácticamente, ¿sí?, a suicidarse en el Palacio de Gobierno. Y después, obviamente, él tomó el cargo como presidente de la República, ¿no? Y eso prácticamente era una forma en donde él, en ese caso, controlaba todo, pero además de ello recibía pues un apoyo de los Estados Unidos. Para aquel entonces, prácticamente Estados Unidos, como ustedes saben, mantenía lo que es una pelea, una crisis con la Unión Soviética y con la finalidad de que el comunismo no llegue al continente americano. Él prácticamente apoyó a los gobiernos militares con la finalidad de no tener ningún tipo de contacto con ellos, ¿no? Y obviamente, pues, fue una situación sumamente difícil en donde los ciudadanos, en este caso, eran directamente controlados. Si existían grupos que tal vez no estaban de acuerdo con las normativas, leyes que tal vez el grupo militar mencionaba, sí, inmediatamente eran perseguidos, eran enjuiciados, eran encarcelados y hasta el día de hoy no se establece un número real de cuántas personas fueron víctimas dentro de las dictaduras militares, ¿no? Muy bien, los militares y el poder. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Paulo Mendoza, por favor? Los militares y el poder. Los países, las Fuerzas Armadas, con apoyo de Estados Unidos, organizaron golpes de Estado, establecieron dictaduras militares sostenidas con la represión y ensayaron políticas económicas desarrollistas que intentaban parar los conflictos sociales, aunque no lo lograron, más bien se agudizaron. La justificación de los gobiernos militares fue la seguridad nacional. El comunismo y la agitación social se consideraban los principales enemigos. Las dictaduras montaron grandes aparatos represivos, prisiones clandestinas, campos de concentración, cuarteles especializados en seguridad, sistema de escucha de teléfonos, etc. Los agentes de la represión gozaron de privilegios, ganaron hartos salarios, vivieron en sitios protegidos, obtuvieron inmunidad por sus crímenes y hasta adoptaron hijos huérfanos que dejaban sus víctimas. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que la mayoría de los representantes, sí, dentro de un territorio, hablando de la fuerza militar, prácticamente son conocidos como las Fuerzas Armadas, ¿no? Prácticamente la mayoría de los países de América del Sur eventualmente buscaron apoyo en los Estados Unidos para organizar lo que son levantamientos militares, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de encargarse del poder y nombrarse directamente presidentes republicanos, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente dentro de las dictaduras militares se caracterizó por la represión, ¿sí? Aquí hablamos directamente por los conflictos sociales y además de ello prácticamente se encargaron de perseguir
sí, a aquellos partidos políticos que obviamente estaban en contra de sus visiones militares, ¿no? Directamente controlaban la política, la economía, ¿sí? No permitían directamente de que lo que son herramientas extranjeras por parte directamente de la Unión Soviética llegue al continente americano, y todo era directamente supervisado por los Estados Unidos, ¿no? Y que después obviamente se dieron levantamientos populares, y pues también podemos destacar una serie de violentas acciones que los militares tomaron, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, una de las situaciones sumamente difíciles fueron las cruces sobre el agua. ¿Hemos escuchado tal vez acerca de ese acontecimiento? No, Lice. Ya, muy bien. Ya les voy a mandar a consultar. En resumen general, sí, el presidente que estuvo encargado era directamente un dictador militar, sí. Cuando la gente se levantó en protesta contra de este militar, prácticamente él dio la orden, sí, en este caso de que todos los militares salieran con sus armas y atacaran directamente a discreción a los manifestantes. Entonces salieron con las armas, Listen, dispararon, y en ese caso prácticamente asesinaron a la mayoría de las personas que salieron a protestar. listen. Sí, dígame, por favor. ¿Será que estoy mal? Porque aquí dice, Las cruces sobre el agua es una novela escrita por Joaquín Gallegos Lara. ¿Esa será? Excelente, esa mismo, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, sí, bueno, hay novelas, películas, series también acerca de eso, destaca la violencia, sí, que los militares impartían, no solamente aquí en el Ecuador, sino más bien en otros territorios más. Justamente en la época militar, el gobierno que más se destaca en represión, en violencia, prácticamente fue el de Augusto Pinochet. ¿Sí? Como ustedes saben, él también dio un golpe de Estado, a pesar de ser la mano derecha, en este caso de Salvador Allende. Cuando se dio este levantamiento, él hizo un llamado al Palacio Presidencial y prácticamente obligó, en este caso, a que en ese momento Salvador Allende, que había ganado las elecciones democráticamente, tuviera pues la opción, en este caso, de entregar el poder, cosa que Salvador Allende no lo aceptó, ¿sí? Él directamente habló, inclusive grabaciones de la llamada que tuvieron, y él decía que no piensa entregar lo que es ninguna presidencia y que debe ser respetada la voluntad del pueblo, ¿no? Minutos después se escuchó un disparo y ¡pum! ¿Sí? Salvador Allende prácticamente se establece de que se suicidó pues en la casa presidencial, ¿no? Una vez que ya no estaba el presidente, en este caso Augusto Pinochet, tomó el control, en este caso de Chile, y estuvo en el poder por varias décadas. Entonces, caracterizado directamente por la represión, por los asesinatos que prácticamente estuvo en el territorio, ¿no? Chileno hablando directamente. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Prácticamente los gobiernos militares establecieron de que esta acción brusca que tenían era con la finalidad de establecer seguridad social. Es decir, prácticamente evitar que la Unión Soviética, en este caso su modelo económico del comunismo, llegue al continente americano, eventualmente pues custodiaban todas sus fronteras, custodiaban directamente todas las exportaciones, a más de ello reprimían de las peores maneras a la población en general, ¿no? La mayoría de los ciudadanos vivían en miedo, vivían directamente en zozobra, e inclusive directamente el control era tan difícil que obviamente no podían vestirse prendas de ropa que el gobierno no permitía, de igual manera la música, libros, cualquier situación en donde prácticamente acepte o no acepte lo que era el gobierno, ¿no? Entonces aquí directamente los altos militares empezaron a ganar salarios sumamente altos, volvieron directamente lo que son los crímenes contra los ciudadanos, y en algunos casos también daban lo que eran cadenas perpetuas, en ese caso, pues para que las personas que no estaban apoyando las ideas militares directamente mueran en las cárceles, ¿no? Ahora vamos a hablar
de las dictaduras en algunos países de América del Sur, ¿no? Especialmente por Argentina. ¿Me ayuda, por favor, en en la siguiente lectura, por favor, el señor Pablo Guayas, por favor? Ya le hice. En Argentina se sucedieron varias dictaduras militares que bloquearon la vuelta de Perón al poder. En los 60 los gobiernos de Onganía y Lanús fracasaron. A inicios de los 70 volvió el peronismo al poder por elecciones, pero Perón no pudo controlar la división interna del peronismo. Con su muerte en 1973 se agudizó el conflicto y los grupos insurreccionales, montoneros y ERP lograron gran influencia. Luego de un golpe militar se sucedieron varios gobiernos dictadores que en guerra contra la subversión cometieron numerosos actos de represión y crímenes de Estado. Al mismo tiempo destruyeron la economía nacional. En Uruguay surgió el movimiento insurreccional Tumaparos. Un golpe de Estado llevó al poder a una junta militar que gobernó en el país con represión y poco acierto en las políticas económicas. En Paraguay la dictadura de Stroessner se prolongó por varias décadas. Excelente, señor. Muy bien. En Argentina, ¿no? Prácticamente destacamos lo que son las dictaduras militares y bloquearon directamente el poder de Perón, ¿sí? Un mandatario que prácticamente quiso, ¿sí? Ostentar el poder, pero las dictaduras militares prácticamente no lo permitieron, ¿no? Aquí también podemos destacar que los gobiernos de Onganía, la UNES fracasaron. Aquí podemos hablar en ese caso de los años 70, cuando volvió el peronismo al poder por elecciones, es decir, prácticamente regresó por la vía democrática, ¿no? Aquí también podemos establecer que a su muerte en los años de 1973 prácticamente aparecieron los grupos insurreccionales, ¿no? Conocidos directamente como los montoneros y ERP que se le conocían. Si bien es cierto, ¿qué sucede acá? Cuando los militares ostentaron el poder, cuando generalmente abusaron de sus condiciones, directamente explotaban a los ciudadanos, creaban normativas y ellos directamente gozaban de los privilegios más avanzados o más, en este caso, privilegios tenían directamente en su forma de gobierno, en sus territorios. La gente como tal, sí, obviamente se daban levantamientos, y debido a la represión muy fuerte que hacían estas dictaduras, eventualmente empezaron a crear lo que son grupos insurreccionales, es decir, grupos que en este caso traten de hacerle frente pues a las dictaduras, ¿no? Por ende, directamente en Argentina aparecieron los montoneros y obviamente pues tuvieron una serie de enfrentamientos en este caso con los militares, ¿no? Y obviamente cada grupo, en este caso, fue apareciendo en cada país en donde existían, pues, las dictaduras, ¿no? Con la finalidad de que ellos dejaran el poder y dieran paso, pues, a elecciones más participativas y sobre todo la democracia pueda prevalecer, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en Uruguay también aparece lo que es el movimiento insurreccional conocido como los Tupac Amaros, ¿no? Que prácticamente destaca este grupo como uno de los más representativos con la finalidad de quitar las dictaduras que existían en Uruguay y obviamente pues instalar otras políticas de gobierno, ¿no? Aquí también podemos hablar que en Paraguay se da otra de las dictaduras de otro célebre personaje conocido como Stroessner, que prácticamente estuvo varias décadas en el poder y obviamente pues ejecutando una represión, un abuso, una violación, en este caso, a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes, como prácticamente la cúpula militar, ¿sí? Estaba tomando el poder de la mayoría de los países de América del Sur. En la partecita de acá, prácticamente podemos observar cómo los ciudadanos, ¿sí? Que en este caso transitaban en la calle, prácticamente eran obligados, en este caso, a realizar lo que son batidas, revisarle los documentos,
revisar directamente si no estaba en algún partido político que estuviera en contra directamente de las posturas militares. Y eso, pues, obviamente, era una situación muy difícil para los ciudadanos, ¿no? Ahora, vamos a detallar algunas características en Brasil y algunos países del Cono Sur, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Jenny Cadena, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Cadena, ¿no? Excelente, muy bien. Señorita Estefanía García, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Dice, Brasil y el Cono Sur. El país de mayor crecimiento en América Latina desde los años 50 fue Brasil, pero allí el gobierno progresista de Goulart fue derrocado en 1964 por un golpe militar que llevó al poder al mariscal Castelo Blanco. Los sucesivos gobiernos militares suspendieron las garantías ciudadanas y persiguieron a las organizaciones sociales y a la izquierda, e impulsaron el desarrollismo que fomentó la industrialización y la ocupación de los territorios amazónicos. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si hablamos directamente, ¿no? De Brasil, como usted sabe, bueno, prácticamente Brasil al día de hoy es considerado pues uno de los países que ha tenido un crecimiento sumamente avanzado y en América del Sur prácticamente es uno de los más grandes, ¿no? Hablamos que prácticamente el gobierno de Goulart, ¿sí? Fue derrocado en los años de 1964 por un golpe militar realizado por el mariscal Castelo Branco, ¿no? Y de ahí, obviamente, se dieron lo que son gobiernos militares, suspendieron la garantía de los ciudadanos, persiguieron organizaciones sociales de izquierda y directamente fomentaron la industrialización y la ocupación de los territorios amazónicos. A ver, si bien es cierto, aquí directamente con las dictaduras en el poder atropellaban los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cuál es un derecho que todos los ciudadanos tenemos? Derecho a votar. El derecho a la sufragar. libertad. Ya, a ver, directamente ahí no podían sufragar. ¿Cuál será otro derecho que nosotros tenemos? Derecho a la vida. Muy bien, el derecho a la vida, excelente. ¿Qué más? A la salud, a la vida. A la salud, muy bien. Tenemos una El estudio cantidad... también. Ya, muy bien, excelente. Tenemos una cantidad sumamente grande en el tema de los derechos, ¿no? Pero ahora, después del derecho a la vida, ¿cuál es el otro derecho que también es importante? La Derecho a salud. derecho a la libertad. A la libertad. Muy bien. Entonces, prácticamente con las dictaduras militares violaban y acechaban lo que son el derecho de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los militares prácticamente salían a hacer la guardia, encontraban ciudadanos que tal vez ostenten algún documento o algún, siendo partidario de algún otro partido político, hablando del partido de izquierda, y obviamente lo detectaban y prácticamente era enviado a la cárcel. Es decir, violaban los derechos de su libertad, ¿no? Obviamente, la educación, lo que era la salud, ¿sí? También estuvo sumamente comprometido estos dos derechos, ya que prácticamente todos los beneficios en las dictaduras militares pasaron a ser para el grupo de élite, ¿no? Y eso también fue una situación sumamente difícil, en donde poco a poco la mayoría de los ciudadanos en todos los países crearon lo que son estos movimientos insurreccionales con la finalidad de hacerle frente a la dictadura, ¿no? Mire, por ejemplo, la imagen de acá podemos determinar cómo los militares custodiaban todas las calles y además de ello la población, en este caso, con el miedo, ¿sí? Directamente de que los militares utilicen las armas, salían a protestar, ¿no? En algunos casos eran directamente reprimidos y era una situación sumamente difícil, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podemos detallar que prácticamente los militares ostentaron el poder,
pero directamente realizaron una serie de atropellos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos nos dice, no respetan el orden jurídico ni la ley. Como ustedes saben, cuando un presidente llega o una persona llega al cargo de presidente, tiene que basarse directamente a lo que menciona la Constitución. ¿Sí? Es decir, si yo voy a ser el presidente del día de mañana, no puedo imponer mi voluntad, sino directamente que esté acoplado a la Constitución, ¿no? Por ende, los militares no se apegaban a la Constitución y obviamente, pues, realizaban cualquier actividad en beneficio de su élite, ¿no? Y por ende, en este caso, los altos grados militares eventualmente gozaron de los mejores beneficios, ¿no? Aquí directamente otro principio que ellos supuestamente establecieron era buscar e instalar el orden, ¿sí? Era una forma, en este caso, de maquillar el abuso que ellos realizaban con los ciudadanos, ¿no? Elimina la democracia en la nación. Ahora, para empezar, ¿qué es la democracia? Igualdad. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más será la democracia? La democracia es un sistema político. Muy bien, un sistema político, excelente. ¿Qué más será la democracia? Señor o señorita. Es la soberanía del pueblo. Ya, muy bien, excelente, soberanía del pueblo. Ahora, si bien es cierto, la democracia también, sí, destaca en la capacidad de elegir, pues, a nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, ¿mediante qué elegimos a nuestros representantes? Mediante votos. Mediante el voto en general, ¿no? Entonces, miren, eso es la participación de la población directamente en la parte de las elecciones, en la parte de la democracia, ¿no? Bien o mal, directamente nosotros, directamente somos los responsables de colocar directamente a los presidentes, ¿no? Pero en base a una elección. Y a eso prácticamente es la democracia, ¿no? Y eso prácticamente buscaron eliminar, ¿sí? De estos territorios con la finalidad de que ellos gobiernen sin tener lo que son preocupaciones por el levantamiento popular o directamente por el pensar de que cualquier vía podían destituirlos, ¿no? Entonces, eventualmente la democracia perdió pues su poder, ¿no? Ahora, si hablamos en el caso del Ecuador, ¿con qué presidente retornó la democracia? Y que justamente pues falleció en un accidente aéreo y dejó pues uno de los discursos más emblemáticos del Ecuador. Dos. Jaime Roldós. Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Prácticamente algunos historiadores destacan que él fue uno de los mejores presidentes que tuvo el Ecuador y que en su momento sí pudo hacerle frente pues a las dictaduras que prácticamente existieron para aquellos años y obviamente logró ganar el cargo de presidente mediante las elecciones correspondientes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de estas dictaduras eliminaban lo que es esta forma política conocida como la democracia, ¿no? Eliminan vilmente la oposición. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Como ustedes saben, al día de hoy nosotros tenemos lo que son partidos de derecha, partidos de izquierda, ¿sí? Y que cada uno de ellos mantiene sus propias cosmovisiones, visiones políticas, tienen sus propios objetivos, tienen sus propias propuestas, ¿sí? Y que obviamente tienen que ser respetadas dentro del ámbito político, ¿no? Entonces, no era directamente de que si yo soy el presidente y no me gusta lo que ese partido político directamente establece o menciona y lo desaparezco. ¿Sí? Entonces, miren, era una situación sumamente difícil y que obviamente la mayoría de los partidos políticos o se aliaban a la dictadura o directamente tenían que esconderse, ¿no? Con la finalidad de que ellos no sean perseguidos, violentados,
y el peor aún de los casos, obviamente, condenados a muerte, ¿no? Entonces, los partidos políticos, para aquellos años prácticamente solo estaban en beneficio de las dictaduras militares. Hoy en día, como ustedes saben, pues existe una gran cantidad de partidos políticos, cada uno con sus propias visiones, y además de ello, directamente comparten lo que es su opinión, ¿sí? Y obviamente el Estado debe garantizar lo que es la prioridad directamente de estar partidos políticos a favor y tenerlos también en contra, ¿no? Y a eso directamente se le conoce como la libertad política. Es decir, que yo tal vez pueda pensar de una manera diferente al resto de los partidos, pero eso tampoco va a significar que sea perseguido, que sea asesinado o peor aún directamente encarcelado. Entonces, miren, son parámetros que prácticamente las dictaduras manejaron entre esos años, hablando de 1950, 60, 70, 80, que prácticamente fueron etapas en donde lograron ostentar lo que son beneficios, ¿no? Tanto directamente con los salarios, con los recursos, con las propiedades, y además de ello existieron dictaduras en donde abusaron de, en este caso, de la economía de los ciudadanos, ¿no? Creando más impuestos, creando directamente lo que son más normativas, hablando del cuidado de la seguridad ciudadana, ¿sí? Entonces, todos esos abusos prácticamente dieron paso a los movimientos insurreccionales, ¿no? Que más adelante ya los vamos a seguir repasando, ¿ok? Para la siguiente clase, por favor, para la siguiente clase, ¿sí? Quiero que por favor consulten, ya, y eso les voy a preguntar la siguiente clase, ¿cuántas personas fallecieron en las dictaduras militares? ¿Sí? Repito la pregunta. Consultar, ¿sí? Consultar. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas fallecieron en las dictaduras militares? ¿Un número general? Sí, un número en general. Sí, podemos encontrar información por cada país, me parece de igual manera excelente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas murieron en Ecuador? ¿Cuántas personas murieron en Chile? ¿Cuántas personas murieron en lo que es en Brasil? Bueno, solamente en los países de América del Sur, ¿ok? Vamos a consultar, ¿sí? Bien, chicos, de mi parte nos vamos a quedar hasta ahí. No se olvidará, por favor, seguir revisando nuestro contenido, a su vez presentar los documentos, ¿sí? Porque en este caso es importante llenar su carpeta estudiantil. No se olvidará también el tratar de estar el día en las pensiones y obviamente pues para que cuando finalice el año no tengan ningún inconveniente, ¿sí? De mi parte, chicos, desearles un bonito día, una excelente Navidad, que Dios me los bendiga siempre y nos encontramos la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Lice. Feliz feriado.